al Señor. Maravilloso Señor y buen Padre, te damos gracias por esta lectura bíblica que hemos tenido. Vamos a ver el tema de Moisés tomó decisiones firmes. Y pedimos, Señor Jesús, que lo que aprendamos hoy podamos ponerlo por obra para la gloria de tu nombre y beneficio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Qué interesante es lo que hemos leído, hermanos. Hebreos 11 del 24 al 26. El tema: Moisés tomó decisiones firmes. Él pudo tomar decisiones mediocres. Él pudo tomar decisiones que lo hicieran rico, que lo hicieran líder de una nación. Y sin embargo, él escogió sufrir con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites pecaminosos. Cuando yo veo la vida de Moisés, me quedo meditabundo. Porque cuando estudiamos la vida de Moisés nos damos cuenta que Moisés es admirado prácticamente por todas las religiones. Qué interesante es la vida de Moisés, hermanos. Desde su nacimiento, cómo Dios lo guarda siendo un bebé, cómo Dios lo lleva al palacio, ¿verdad?, de un rey, para que fuera educado, para que fuera sostenido. Cómo su misma familia fue al palacio a sostenerlo, a protegerlo, a guiarlo. Y amados hermanos, no hay duda de que Moisés hubiera podido llegar a ser rey en Egipto. Bueno, en ese entonces le llamaban Faraón. Moisés hubiera podido llegar a ser Faraón si lo hubiera querido. Pero él tomó decisiones mejores que ser político. Él tomó decisiones mejores que la riqueza. Él decidió servir a Dios. Y yo creo sinceramente que cuando alguien decide servir a Dios, eso le agrada a Dios. Dios se siente orgulloso de que le queramos servir, teniendo oportunidades de grandeza humana, teniendo oportunidades de hacer riqueza. Decidamos por Dios. Eso a Dios le honra. El proceso de la vida de Moisés fue muy difícil. Verso 24 dice: Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero note usted esto: Moisés, cuando creció, cuando ya era un adulto, dice hecho ya grande. Quiere decir que desde niño había vivido en el palacio y pudiéramos decir estaba acostumbrado a la buena vida. Estaba acostumbrado a la vida del palacio. Estaba acostumbrado a la comida del rey. Pero sin embargo llegó el momento cuando él dice aquí la palabra: rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es un proceso en la vida de Moisés que seguramente, hermanos, pudo haber sido muy difícil para Moisés. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea que desde niño le llamaban que era el hijo de la hija de Faraón, era el nieto de Faraón. Usted y yo sabemos la historia. Moisés no era de una estirpe de sangre azul. Moisés había nacido dentro del pueblo judío. En otras palabras, Moisés había nacido como un esclavo. Pero sabemos la historia, ¿verdad?
río y fue llevado al palacio por la hija de Faraón. Entonces todo el mundo creyó que Moisés iba a ser el próximo Faraón. No había duda, era un hijo de la hija de Faraón. Pero hecho ya grande, rehusó seguir siendo hijo de la hija de Faraón. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo si hubiéramos estado en la oportunidad que tenía Moisés? ¿Qué hubiéramos hecho algunos de nosotros en una situación así como la que estaba viviendo Moisés? Él era como un príncipe. Él vivía en el palacio. Él había sido educado por los mejores maestros, que en nuestros días serían las mejores universidades. Pero llegó el momento en que él dice algo muy asombroso. Ya no quiso ser de la familia real. Rehusó ser un príncipe. Rehusó ser el futuro gobernante de Egipto. ¿Por qué tomó Moisés esta decisión de ya no ser de la familia real? ¿Estaría tonto? ¿Habría perdido la razón? ¿Se había enamorado de alguna esclava? De ninguna de esas cosas vemos que él tomó fuerza para ya no ser hijo de la hija de Faraón. Dice algo muy interesante, hermanos. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón por Dios. Por su fe en Dios. Cuando usted y yo, cuando un ser humano decide entregarle su vida a Dios, la vida ya no tiene ningún sentido, porque los valores humanos son eclipsados por el llamado que Dios da a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Cuando tienes un llamado de Dios, ya no te importa nada absolutamente. Puedes tener oportunidades de hacer dinero, de ser popular, de gobernar una nación. Pero, amados hermanos, cuando tenemos un encuentro genuino y verdadero con Dios, le damos más valor a la ley de Dios. Le damos más valor al servicio de Dios. Mucha gente, aún siendo creyente, le da más valor a los logros humanos que a Dios mismo. Amados hermanos, cuando un hombre o una mujer ha sido tocado por Dios, ha nacido de nuevo, pone a Dios en número uno de su vida, el eje principal de su vida. Y entonces las propuestas humanas para una vida placentera no tienen ningún sentido, porque son eclipsadas por el llamado de Dios a nuestra vida. Amén, aleluya. Cuando leemos la historia del padre de las misiones modernas, vemos que él tuvo un hijo llamado Félix. Estoy hablando de Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Él tuvo un hijo llamado Félix, que lógicamente nació en casa pastoral. Desde bebé, niño, adolescente y joven, siempre en las misiones con su familia, con su padre el misionero. Pero hecho ya grande, decidió dejar el camino ministerial.
No quiso ser como su padre, un gran siervo de Dios, un gran misionero en la obra mundial de las misiones. Y nos dice la historia en la biografía de Guillermo Carey que su hijo Félix se entregó a la política. Y un día le preguntaron a don Guillermo Carey: ¿qué ha sido de tu hijo Félix? Y dice el biografista que Guillermo Carey se agachó, se le hizo un nudo en la garganta y corrieron lágrimas por sus mejillas. Dijo: mi hijo Félix ha enloquecido. Prefirió servir al mundo en la política en lugar de servir a Dios. Y lloró amargamente don Guillermo Carey porque uno de sus hijos fue un político. Muchos creyentes estarían orgullosos que su hijo fuera político y tuviera cargos públicos, pero para un siervo de Dios como Guillermo Carey era tristeza, era derrota que su hijo, en lugar de servir a Dios, se fuera a servir a las naciones, a servir a una nación, a servir en la política. Qué tremendo es esto, hermanos. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué envolvía a tomar esa decisión? Envolvía esto. Moisés ya no quería vivir en el palacio del rey Faraón o de Faraón el rey. Él estaba cambiando el palacio, el castillo del rey, por los jacales, por las casas pobres de los esclavos. Ella no quería que su mamá fuera una princesa. Él ahora sabía la verdad y sabía que su madre biológica era una esclava. Y él quiso irse con los esclavos para estar con el pueblo de Dios y con su familia, antes que seguir viviendo en el palacio, en el castillo de Faraón. ¿Qué decisión hubiéramos tomado nosotros? ¿La misma de Moisés? ¿O hubiéramos dicho: yo no me voy de este palacio? Sí sé que pertenezco a una familia de esclavos. Sí sé que mi madre es una esclava, pero prefiero quedarme aquí y desde aquí ayudar a mi madre, a mis hermanos. Cuando sea el próximo Faraón, voy a ayudarlos más, aquí me quedo. Pero él, dice el verso 25, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés pagó un precio que pocos estaríamos dispuestos a pagar. Escogió ser maltratado, pero con el pueblo de Dios. Él pudo haber sido un maltratador de esclavos, pero prefirió ser maltratado juntamente con los esclavos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que pecar. Escuche esto. Antes de gozar los deleites temporales del pecado. Yo me pongo a pensar en las decisiones de la vida de Moisés y digo verdaderamente que Moisés amaba a Dios con todo su corazón. No había nada que lo deleitara más que hacer la
No le importaba vivir en el palacio. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que pecar. Hay gente que conoce de Dios y no le importa echar una cana al aire. No le importa fallarle a Dios con tal de lograr objetivos financieros, con tal de lograr un buen trabajo. Amados hermanos, mucha gente conociendo de Dios no le sirve por causa de una carrera, de un trabajo, de un sueldo, de un negocio. Pero los que aman a Dios como Moisés prefieren la pobreza, el vituperio, antes que fallarle a Dios, antes que pecar. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Note usted que dice que tenía por mayores riquezas sufrir por Cristo, el vituperio de Cristo. Ahora, Cristo, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario todavía no nacía. Pero el escritor de los Hebreos nos dice que él prefirió el vituperio de Cristo. O sea, prefirió ser maltratado en el pueblo o con el pueblo de Dios antes que seguir viviendo en el palacio del rey. Porque él, hermanos, nos dice aquí algo muy interesante. Tenía puesta la mirada en el pago que Dios da a los que le sirven. Tenía puesta la mirada en el galardón. Yo creo que todos nosotros hemos leído la parábola del rico y Lázaro. Humanamente, el rico era alguien de mucho éxito. El rico era alguien que había logrado objetivos. No nos dice qué clase de empresas tenía, pero seguramente que había alcanzado el éxito en la industria y en las empresas. Era rico. Todos los días corría el mejor vino, la mejor bebida y la mejor comida en sus mesas. Pero allí en la puerta de esa casa de rico había un hombre muy pobre que deseaba comer un poco, que tenía que mendigar, que no tenía para la medicina, no tenía para la consulta médica, no tenía para comer. A los ojos de la humanidad, ese pobre, ese miserable, ese pedigüeño, ese muerto de hambre, era un derrotado. Yo tengo una predicación en el pasaje de el rico y Lázaro. Y es un tema que le puse la derrota de un exitoso y el éxito de un derrotado. Porque a los ojos de la humanidad el rico era alguien muy exitoso. A los ojos de la humanidad, Lázaro era un miserable derrotado. Pero dice la Biblia que llegó el momento que murió tanto el rico como Lázaro. Y entonces, Lázaro recibió lo que Moisés deseaba. Lázaro recibió todo lo que Moisés deseaba. Verso 26, estamos en Hebreos 11, verso 26. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía por mayores riquezas servir a Dios, servir a Cristo, antes
antes que los tesoros de los egipcios, porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, como Lázaro. No te dejes deslumbrar por la riqueza humana. No te dejes deslumbrar por la grandeza del mundo. No anheles hacer riquezas si eso afecta tu comunión con Dios. Si puedes vivir bien y si puedes hacer dinero sin romper tu comunión con el Señor, adelante. Pero si por tener un buen estatus social en este mundo le vas a dar la espalda a Dios, mejor dale la espalda al mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Qué interesante, hermanos. Moisés prefirió lo espiritual antes que lo material. Hay algo muy interesante en el verso 26. Moisés tenía a su mano las riquezas espirituales, pero también tenía a su mano las riquezas materiales. Y vemos una decisión. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? ¿Verdad? Moisés tomó buenas decisiones. Moisés tomó buenas decisiones. Tenía a la mano la riqueza espiritual, pero también tenía en sus manos las riquezas materiales, humanas. Y él prefirió las espirituales, las riquezas espirituales. ¿Por qué Moisés tomó esta decisión? Que para muchos fue una locura. Yo creo sinceramente que los amigos de infancia de Moisés eran puros juniors. Andaban en camello fino, camello del año, ¿verdad? Andar en un camello limpio, con una buena montura, era sinónimo de andar en un deportivo del año en estos tiempos. Amados hermanos, las amistades de Moisés eran de la alta sociedad. En las fiestas donde iba Moisés, corrían los buenos vinos, las buenas comidas, porque era un junior. Era nieto del rey de Egipto. Yo creo que las mujeres más hermosas se ponían al alcance y a la mirada de Moisés porque querían ser las esposas del futuro gobernante de Egipto. Pero hay algo muy interesante, dice el verso 26, que Moisés prefirió la pobreza de los esclavos, el vituperio del pueblo de Dios, antes que gozar las riquezas de Egipto, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en el pago, en la eternidad. Si tengo que sufrir como un esclavo aquí, no importa. Si los 70, 80 o 100 años en la tierra son de pobreza, no importa. Pero los millones y millones de años en la eternidad los viviré al lado de Dios. Aleluya. Los viviré cerca de Dios. Escucharé al morir a Dios que me dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y dice el verso 27, hermanos: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. El proceso de Moisés fue un proceso espectacular. El proceso en la vida de Moisés fue asombroso. Moisés confía en Dios
temores. Toma decisiones firmes y Dios le da la victoria. No importa qué clase de religión estudiemos hoy en día, en cada una de las religiones del mundo, Moisés es un gran paladín, un gran caudillo, un gran siervo de Dios, un hombre que habló con Dios cara a cara, un hombre que recibió la ley divina, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Dejó Egipto. Leemos en el verso 27, por la fe dejó Egipto. Si en lugar de leer por la fe dejó Egipto, dijéramos por la fe en Dios dejó la comodidad. Por su comunión con Dios dejó su bienestar humano. Por creer en Dios le dio la espalda a las riquezas. Por servir en el pueblo de Dios dejó el castillo del rey donde desde niño había vivido. Por servir a Dios dejó de ser candidato al trono de la presidencia de Egipto. No tuvo temor a la ira del rey, porque dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué cree usted que dice no temiendo la ira del rey? Porque cuando el rey, cuando el faraón, cuando su abuelo de crianza se dio cuenta que Moisés se quitaba la diadema de príncipe, la túnica de heredero al trono, el cetro de mandamás en Egipto, las ropas reales, yo estoy seguro que Faraón se disgustó, se enojó por las decisiones de Moisés, pero Moisés no tuvo temor a la ira del rey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué no le diría el faraón a Moisés? Mira, tú sin nosotros eres un donadie. Te rescatamos de la muerte y del hambre. Si no te hemos rescatado del río, te hubieras muerto, ahogado de hambre, o tragado por un caimán o por un lagarto, mordido por una serpiente en las aguas. Moisés no temió a la ira del rey. ¿Qué no le diría a la hija de Faraón? La que lo quería como un hijo, la que fue su madre desde pequeño hasta el momento que Moisés decide servir a Dios. Mijo, no me puedes hacer esto. Tú sabes que tienes un lugar en mi corazón. Es cierto que no soy tu madre biológica, pero madre no es la que da luz, sino la que cría. Yo te he creado, te he dado lo mejor. Mira, si sales por esa puerta, señalando la salida del castillo, si sales por esa puerta, jamás vas a volver a entrar. ¿Qué pensarían los amigos de la alta sociedad de Moisés? ¿Qué pensarían los juniors de Egipto de las decisiones que estaba tomando Moisés? Seguramente que le decían, piensa lo que vas a hacer, amigo. Aquí lo tienes todo. No hay duda, serás el próximo faraón. Aquí vives en el castillo, allá vivirás en una carpa. Aquí comes lo mejor, allá comerás caldos rancios de ajo y cebolla. Pero Moisés había decidido servir al Dios de sus padres. Amén. ¿A
la tierra y todo lo que en ellos hay. Bendito sea Dios. Amén. ¿Por qué Moisés tomó estas decisiones que a muchos les pareció erráticas? Por la fe, por Dios. La última parte del verso 26 dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Así es. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, ya no le fascinó la política, ya no le llenó de satisfacción la riqueza, ya no le satisfació su vida de un joven que todas las mujeres querían ser sus esposas. Porque ahora él se la vivía, se la pasaba, se sostenía como viendo a Dios. Dice, como viendo al invisible. Él no miraba la riqueza donde vivía, él vivía viendo a Dios. Se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, hermanas, si usted ve las cosas buenas del mundo, las cosas grandes del mundo, lo atrayente del sexo opuesto, la vida cómoda de la riqueza, la oportunidad del trabajo de una buena educación, usted nunca se va a sostener viendo a Dios, porque estará en busca de oportunidades terrenales. Pero a Moisés no le llamaba la atención que a muchos de nosotros nos llama la atención, porque Moisés se sostenía como viendo a Dios, como viendo al invisible. Quiero decirles, mis hermanos, que usted y yo tenemos que aprender a vivir como viendo a Dios. Amén. Porque le veas o no le veas, Él está a tu lado. Así es. Él está contigo. Dice el último versículo de Mateo que si tú y yo guardamos la palabra, lo que Cristo enseñó, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y nada, nada te va a llamar ni a izquierda ni a derecha, porque tú te sostienes viendo a Dios. Amén. Tú te sostienes en comunión con el Señor. Tenemos que aprender como Moisés a tomar decisiones firmes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle, queremos tomar decisiones como Moisés. Queremos tomar decisiones como Moisés, bendito sea Dios.